Vamos a presentar de inmediato a nuestro profesional que está a esta hora acá para ayudarnos a conocer un poco más de la diabetes, sobre todo saber cómo prevenir, cómo cuidarnos, qué nos hace bien, qué nos hace mal. El doctor Álvaro Mendoza Contreras. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido al Prevenir de Salud. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Doctor, nos gustaría primero, y lo hacemos con todos nuestros profesionales, conocer un poquito más de usted. No vamos a preguntar nada de que sea imprudente. Lo que usted nos quiera contar, de dónde es, si de la región, de alguna comuna de acá de la región, de dónde estudió, en qué cargo está ahora. Cuéntenos un poquito de usted. Luego entramos al tema de la diabetes. Ya. Bueno, yo nací en Chanco en realidad, ya, de allá, ese es mi pueblo natal. Soy médico, especialista en medicina de familia, con la mención en adultos, y actualmente estoy en la comuna de San Clemente haciendo devolución de mi beca, pero yo estaba acá en la comuna desde aproximadamente 2016. Ya. Simplemente me trasladé 3 años afuera, hice la especialidad y estoy ahora devolviendo. Y actualmente estoy a cargo del programa cardiovascular, del programa del adulto, de CICEP, y además asesorando también en la parte técnica a la comuna. Y muy a la feliz de estar dirección acá. comunal. Ya. Doctor, cuando hablamos de enfermedades, ¿dónde? No nos contó, ¿en qué universidad estudió acá en la región o tuvo que salir de...? ¿En la Universidad Católica? La Católica de acá. Sí, ahí hice el pregrado y el posgrado. Ya, y es de Chanco, ¿Sí? de ese lugar. Chanquino. Y ahí en Chanco, porque el programa se ve allá, y lo vamos a compartir. Saludos ahí si me están Ya, viendo. ¿en qué colegio estudió ella? Vamos a más pequeñito. Más ¿Dónde chico estudió todavía. el niño cuando, no sé? En el colegio San Ambrosio. Ya. Que está en la calle principal. De Chanco. Llegando a Chanco, en Abdón Frente Amplio. Ya, no tuvo que salir de la comuna, estudió ahí en su comuna. Estoy ahí, claro, pero como en ese tiempo, años atrás ya, no quiero así echar sacar el carnet adelante. Porque no saquemos cuenta. Pero de ahí me fui a estudiar a Constitución. Ya. Y terminé mi cuarto medio ahí y después me fui a Talca Ya. a estudiar medicina. Le tocó viajar. ¿En qué minuto se pasa por su mente estudiar medicina? ¿Había familia que le estaba diciendo, oiga, esta es la carrera? ¿Había alguien de la salud en su familia? ¿O simplemente usted decidió un día, no, esto es lo mío? No, yo creo que hay un poquito de todo. Igual me gustaba, pero también es verdad que en ese tiempo la familia igual era importante, era una profesión bonita, bien mirada. Y además también hay que decir que a mi mamá le gustaba mucho el tema de la medicina y a mí también. Y en ese sentido fui metiéndome cada vez más en esto de ser médico y bueno, cuando llegó el momento había que tomar una decisión y creo que fue la acertada. ¿Y los papás, ni uno de los dos está relacionado con salud? No, ninguno. Así que fui primero en la familia. ¿Contento hasta ahora? ¿Van cuántos años ya de ejercicio? Por lo menos 10 años. 9 acá, 9 con nosotros. Sí, por lo menos, 9 años acá. Años. O sea, nosotros hemos sido como los que hemos ido formando un poquito como comunidad al Claro, médico. yo ya soy sacramentino casi. Ya. En el fondo, esta es mi comunidad actual. Y estamos luchando por sacarla adelante, esa es la idea. Esa es la idea. Oiga, y esta visión ya del trabajo que tiene que ser integral, pero con la comunidad, el programa que está fuerte ahora trabajando con nosotros, ¿cuál es su propia visión con respecto a eso? La comunidad sí nos puede ayudar mucho, hay gente que nos está viendo. Hoy día estuvimos en la reunión de las personas mayores y le dijimos, oiga, le gustaría que conversáramos, pero que ustedes, ¿y qué les tenemos que hacer? Yo le dije, para que hablemos de salud, en serio, y trabajemos juntos, ustedes tienen que ser nuestros comunicadores, entre comillas. ¿Sí puede ayudar mucho la comunidad, cada uno de nosotros? La comunidad es fundamental en el manejo de las enfermedades crónicas. ¿Ya? Acá hay un concepto que es la corresponsabilidad, el empoderamiento de las comunidades también. Desde la propia iniciativa, ejemplo, los cuidadores de pacientes dependientes, por ejemplo. La población adulta mayor en la comuna tiene muchas patologías asociadas y yo creo que es una mirada integral que debemos darnos todos. Asumir que hay una tarea compleja que sacar adelante, pero siempre tomando en consideración y co-construyendo, por así decirlo, este enfrentamiento, ya que va no solamente desde la parte terapéutica, que es como más tardía, sino que de la parte desde lo promocional, desde la
prevención también de estas patologías que pueden ser tan graves. Bueno, y cuando hablamos de promoción a veces nos confundimos y pensamos que es la difusión solamente, el decir, el comunicar, el informar. La promoción se preocupa de que hayan cambios en nosotros, ¿cierto? Le contamos nosotros a usted, señor, señora, qué es bueno, qué le va a hacer bien, qué le va a hacer mal, y la idea es que nosotros, ahí viene el autocuidado también, me imagino, doctor Mendoza, que es fundamental. Una parte la va a hacer usted en mi salud, recomendándome lo que es bueno, y otra la voy a tener yo en mis propias manos. Claro, promoción es un concepto que es trascendental en la atención primaria y tiene que ver más que nada con todas las conductas, acciones que están hechas para que nuestra salud mejore a nivel del futuro. Y también eso impacta directamente en la prevención de que aparezcan enfermedades que pueden ser tan malas, por así decirlo, como es la misma diabetes, que es la que nos convoca hoy día. Bueno, y en las enfermedades cardiovasculares, para ver el contexto, de ahí nos vamos a la diabetes, ¿cuáles tenemos que considerar? Tenemos desde la obesidad, el tabaquismo, el colesterol elevado, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad cerebrovascular, ahí está todo lo que es el accidente vascular, el infarto con miocardio, entre varias otras, pero esas son como las principales. Y esto que nos comentaba el televidente, que nos decía, oiga, en mis tiempos, o sea, 50 años atrás, que el doctor no pensaba en hacer todavía. No, creo que no. Bueno, ¿por qué sentimos, doctor, que ahora hablamos más de diabetes? ¿Por esto de que nos preocupamos más de la prevención y la promoción? ¿O la atención primaria de salud? Y el modelo de salud familiar, todo lo que ha ido, en lo que hemos ido creciendo, cambiando. ¿O es que definitivamente no se hablaba antes, no se conocía tanto? Yo creo que tiene que ver un poco de todo. ¿O hay más diabetes? Bueno, también es verdad, la diabetes ha aumentado sostenidamente en el tiempo y va de la mano también con patrones de alimentación, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, y también hay que decir una cosa importante, que hay muchas determinantes sociales asociadas a esto. Ya. Y eso también va de la mano con que ahora las personas tienen mucho más acceso, afortunadamente, acceso al conocimiento, a la difusión, y eso hace que se hable más del tema hoy día. Y por lo demás, como es más prevalente la enfermedad, hay más casos detectados por año, en la familia ya es un tema, porque un familiar directo tiene, o un conocido, o un vecino o vecina, y ahora aparece en etapas mucho más tempranas. Entonces es un tema que puede que haya estado presente anteriormente, pero en las últimas décadas se ha ido disparando. Tiene que ver con nuestra alimentación, por dónde va. Primero, quizás hablemos, para la gente que nos está viendo y que quizás no tenga claro qué es la diabetes, a qué órganos afecta. Empecemos por ahí, doctor. Cuéntenos un poquito. La diabetes, en palabras simples, es una enfermedad que afecta cómo nuestro cuerpo metaboliza el azúcar. Ya. Y hay varios tipos de diabetes. La que nosotros manejamos atención primaria es la tipo 2. Y la gente siempre pregunta eso, como que yo tengo la tipo 1, tipo 2, ¿cuál es la que yo tengo, doctor? La más probable que tengamos acá en atención primaria es la tipo 2. Ya. Y en el fondo tiene que ver con varios componentes que afectan cómo manejamos el azúcar. ¿Ya? El azúcar en el cuerpo se metaboliza por la insulina, que es la que finalmente baja el nivel de azúcar. Pero hay un fenómeno muy importante detrás que se llama resistencia a la insulina. Y ese es el concepto clave en la aparición del síndrome metabólico, en la prediabetes y en la diabetes. O sea, nuestro cuerpo tiene niveles elevados de azúcar, pero no le hace caso a nuestra, por así decirlo, a nuestra insulina que genera nuestro propio cuerpo. Entonces eso va conllevando a que aumenten los niveles de azúcar en el cuerpo y finalmente aparezcan las complicaciones que todos debemos, por así decirlo, o hemos escuchado que aparecen con la diabetes. Que son las más complejas. Alguien nos preguntaba acá por qué los niños tienen diabetes. Ahí el médico nos va a decir, pero si estamos conscientes de que hay niños, que hay formas, o las diferentes diabetes, ahí nos va a contar. ¿Ya? Pero no sé si contestamos al tiro con respecto a los niños. Los niños pueden tener diabetes, por supuesto. Está la diabetes tipo 1, que es un componente más autoinmune. Pero también se ha visto que en las poblaciones infantiles o adolescentes también están apareciendo cada vez más precozmente fenómenos de resistencia a la insulina
en que no hay una autoinmunidad como en la tipo 1 clásica. Ya. Que la diabetes tipo 1 clásica es la que justamente aparece en edades más tempranas, que es un paciente muy distinto. Es un paciente que no tiene el antecedente, por ejemplo, del sobrepeso o la obesidad. Claro, que no es la alimentación, No es los la factores alimentación, es un externos. factor autoinmunitario. O sea, Ya. es su cuerpo finalmente el que no reconoce el fenómeno y no secreta la insulina. Y además se destruye, por así decirlo, las partes del páncreas que van produciendo la insulina. Es un cuadro mucho más específico que aparece en una población que puede ser en edades mucho más tempranas. Pero la tipo 2 aparece más tardíamente, aparece en el contexto de este sobrepeso, resistencia a la insulina, y además puede aparecer, y esto es muy importante que sepamos, que en poblaciones adolescentes, por ejemplo, también ha aumentado la incidencia de diabetes tipo 2. Y eso es algo que hay que sacar un poco el esquema o la mirada de que si es un niño es tipo 1. No. Ya. Existe también el tipo 2 en las poblaciones, sobre todo adolescentes más avanzadas, que están asociados también a componentes muy marcados de resistencia a la insulina. Le vamos a pedir a nuestros amigos televidentes que si tienen consultas las escriban, es más fácil para nosotros, porque si yo le contesto al teléfono y me equivoco, me está llamando un número, ya 3 llamados, y es otro tema, nos vamos a salir. Ya estamos hablando de la diabetes con el doctor Mendoza. La idea es que podamos conocer un poquito más de ella y vamos ahí agregando todas las consultas que ustedes tengan. Doctor, estábamos entonces en que los niños sí pueden tener esta enfermedad que es diferente en los niños y los adultos. Y ¿cuándo tengo que consultar para saber o cuáles son los síntomas? ¿Qué me tiene que avisar? O yo normalmente tengo que hacerme un chequeo de la salud en la atención primaria, que tenemos esa opción con los exámenes preventivos. Muy buena pregunta. La diabetes en general puede manifestarse de varias formas y lamentablemente la más frecuente es que no tiene un síntoma asociado. ¿Ya? Cuando es sintomática pueden aparecer problemas, por ejemplo, mucha sed, que la persona tenga mucho deseo de orinar, que coma mucho o que baje de peso, sin haber hecho algún tipo de dieta para eso. En esos casos es un síntoma de que hay un cuadro que está descompensado. O sea que el paciente tiene una diabetes que está en una etapa más avanzada. Pero muchos casos son descubiertos o diagnosticados en etapas sin ningún síntoma. Y por eso es tan importante lo que tú acabas de mencionar, el tema de los exámenes preventivos. Porque la idea es ir a buscar esta enfermedad en las etapas más tempranas posibles para poder intervenir rápidamente y eso va a generar, por supuesto, que un mejor resultado. Y ahí tenemos exámenes, el de medicina preventiva, por ejemplo, que se hace a la población y uno de los muchos parámetros que se evalúa ahí es justamente el nivel de la glicemia. Así que en ese contexto hay que mencionar que esta diabetes puede avanzar sin síntomas hasta una etapa bien avanzada. Entonces, el llamado acá es uno a realizarse los exámenes preventivos cuando corresponde y lo otro en contexto de estos síntomas, por supuesto que hay que consultar para una evaluación y descartar si está o no cursando con la enfermedad. Ya, alguien nos pregunta, ¿y tiene remedio la diabetes? Se nos están adelantando. ¿Tiene remedio? Bueno, el médico nos está indicando claramente que hay factores que nos van a perjudicar y otros que nos van a favorecer. Ya, cuando hablamos con las nutricionistas nos dicen la comida. Y viene nuestra profesora de educación física de Vida Sana y nos dice actividad física. Los dos temas, estamos bien desordenados hoy día porque estamos acá de acuerdo a lo que nos preguntan. ¿Los dos temas nos ayudan, doctor? Por supuesto. Por supuesto, la actividad física está demostrado que baja una cantidad muy importante en los puntos de un examen que nosotros usamos para ver cómo están los diabéticos, que es la hemoglobina glicosilada. Una actividad física supervisada de una intensidad moderada a alta, idealmente 5 veces a la semana, ha demostrado en algunos estudios que baja hasta un punto, un poco más de la hemoglobina glicosilada, que es un efecto muy importante. Ya. Y además la alimentación. También los patrones de alimentación están asociados no solamente al perfil glicémico o bajar el azúcar, además en prevención de complicaciones cardiovasculares como el infarto, el miocardio, el accidente cerebrovascular y esas cosas, por supuesto que van de la mano con una alimentación que es
más saludable, más balanceada. En sí no hay un patrón, por así decirlo, que uno diga que es mejor que otro, ¿ya? Sin embargo, la evidencia muestra que hay algún tipo de beneficio adicional con alimentaciones, por ejemplo, mediterráneas, que ha visto que tiene un efecto muy antiinflamatorio. Y eso también hace que el paciente diabético tenga, más allá del control glicémico, menor incidencia o que aparezcan estas complicaciones no deseadas o más graves. Ya. Doctor, ¿el carbohidrato, el azúcar, es el culpable definitivamente de la diabetes o tenemos mucho, algo nos indicó al principio, otros factores que puedan afectar? El carbohidrato en sí, el exceso de azúcar es finalmente lo que provoca el daño en el tejido, en el cuerpo. Pero el problema es la resistencia a la insulina en esta diabetes. Es la resistencia que quiere decir que nuestro principal aliado para manejar los niveles óptimos de exceso de carbohidratos no está haciendo bien el trabajo. Y esa resistencia es la que está asociada a componentes como el sedentarismo, la obesidad, también factores de riesgo que son familiares, por ejemplo, y están asociados más allá en sí del azúcar. ¿Y por qué es importante esto? Porque delante me preguntaste, o alguien preguntó el hecho de que si se curaba la diabetes o no. Es una pregunta que uno podría decir, oye, si los exámenes, tiene remedio. Claro, si los exámenes uno dice ya, 6.5 hacia arriba de tal examen habla de diabetes, si tengo 6.4 ya no tengo diabetes, entonces es una pregunta que uno podría hacerse, pero lamentablemente es una enfermedad que es crónica, que al momento del diagnóstico ya hay al menos un 50% de la funcionalidad de nuestras células pancreáticas alteradas, y aunque nosotros normalicemos esos resultados de los exámenes que uno pide en el control, como la glicemia de ayunas, como la hemoglobina glicosilada, el que estén normales en el papel no quiere decir que ya no tengamos el componente o la enfermedad establecida. Así que en ese sentido el llamado es a que enfrentemos esta enfermedad de largo aliento, con una mirada integral y pensando más allá del resultado del examen, sino pensando en el futuro, en las complicaciones que pueden aparecer. Y recordar que una buena adherencia, una buena actividad física, buena adherencia a los controles, a los tratamientos farmacológicos y también a la alimentación, podemos tener un paciente que tenga una vida prácticamente normal. Ya. ¿Afecta a la vista la diabetes? Me dicen que hay enfermedades asociadas con la vista. Por supuesto, una de las complicaciones más severas que hay es la retinopatía diabética. Este exceso de azúcar va dañando la retina en los pacientes. Ya. Y es una de las causas, y es la causa más frecuente de ceguera en el mundo. Y es una causa frecuente también de aumento de la dependencia de las personas mayores, de caídas, de consecuencias muy negativas que afectan la funcionalidad de la persona. Y ahí es muy importante también el fondo de ojos, que también está garantizado para los pacientes. ¿Y lo tenemos nosotros en...? Lo tenemos, por supuesto. Ya, en la APS. Está en la canasta APS y la idea es que tengamos una evaluación al menos anual de este examen. Ya, ahí vamos respondiendo las consultas, pueden dejarla en cualquiera de las plataformas. Recuerde que estamos en saludsanclementeinforma.cl, en utv.cl. Los que nos están viendo por el canal de televisión en pantalla grande, a través de Nova Visión, de Mundo, Mundo Go, cualquiera de las alternativas de cable, pueden entrar al Facebook de Departamento de Salud San Clemente o también a UTV y nosotros les vamos respondiendo sus consultas. Hoy día el panelista que está con nosotros, el médico Álvaro Mendoza Contreras, él ha tenido la buena voluntad y el cariño de venir a hacer prevención y promoción de salud para nuestra gente. Y alguien me decía, soy de otra comuna, no soy de San Clemente. Mire, para la salud somos transversales, ¿cierto, doctor? Si nos están viendo San Clementino o gente de otros países, otras ciudades y quiere hacer consulta, hágalo, porque nos tenemos que cuidar entre todos. Una enfermedad crónica a nivel nacional, de país, doctor, el gasto, porque nosotros tenemos a mucha gente que llega ya a niveles superiores de la diabetes y los medicamentos los entrega la atención primaria, ¿cierto? Si nosotros nos cuidamos también, le ayudamos al país en la economía. Para allá va la pregunta. Por supuesto que sí, uno de los principales gastos en salud hoy son, uno es el arsenal farmacológico,
y otro es cómo enfrentamos las complicaciones de la persona diabética. La diabetes está asociada a una alta incidencia de cáncer, por ejemplo, también de infartos, también de enfermedad renal crónica que termina, si no hay un buen manejo precoz y oportuno, hasta en diálisis. Todo eso implica un gasto muy, muy elevado. En cuanto al arsenal farmacológico, tenemos nosotros en la canasta los medicamentos que están, afortunadamente, por así decirlo, los mejores que están disponibles, ¿ya? Y eso es algo que hay que remitir a la comunidad. Se ha avanzado mucho últimamente en el arsenal o en la oferta de medicamentos a las personas y a las familias con diabetes. Medicamentos que tienen buena evidencia, que protegen no solamente del nivel de azúcar elevado, sino que también que no avance el daño renal, que no avance el problemas cardiovasculares. Y eso obviamente que es un esfuerzo que se ha hecho a nivel del nivel central, del Servicio de Salud también, del Ministerio, y nosotros también en la comunidad. Estamos también aportando nuestro propio arsenal, por así decirlo, de medicamentos facultativos que están disponibles desde los médicos de familia para mejorar aún más las prestaciones a los pacientes que tienen diabetes. Con respecto a los medicamentos, si me dicen insulina, las personas que vienen de otros países, hay alguien que nos comentaba acá, una persona mayor, que llegó acá y se encontró con que el tratamiento lo entregaba toda la salud pública y le sorprendió mucho eso, doctor. No sé si ha tenido la posibilidad en sus estudios y todo de saber si existe realmente esto, que es una ventaja y que es bueno que nuestra gente sepa, porque es un esfuerzo a nivel país, pero también de la atención primaria, el tener los medicamentos, incluyendo los tratamientos de insulina. Claro, la experiencia comparada con otros países en América Latina, somos países que estamos bien, por así decirlo, en el ranking bien arriba respecto a la cantidad de oferta terapéutica que le ofrecemos a nuestros pacientes. Y es cierto, acá en la atención primaria tenemos en canasta la mayoría del arsenal, por así decirlo, de medicamentos efectivos para la diabetes. Y uno de esos, por supuesto, es la insulina, que a todo esto hay que hablar un poquito de este medicamento en que las personas tienen un poco de miedo de la insulina. ¿Ya? La insulina, es como no quiero llegar a eso. Claro, como que llego a la insulina y ya no hay nada que hacer. Y el mensaje acá, que quiero que ojalá quede en las casas de las personas que nos están viendo, es que no es el problema de la insulina, el problema es cuánto se tardó, por así decirlo, en iniciar la insulina, y tiene mucho que ver con el miedo de las personas. Las personas sienten un miedo real porque ven que a un familiar le dejaban insulina y al tiempo después se complicó el riñón, se complicó esto otro, pero no fue el medicamento en sí, sino fue porque muchas veces hay un rechazo al medicamento y usarlo, ojalá para después, y eso conlleva a que ya está en un estado muy avanzado de la enfermedad. Pero en sí es un excelente tipo de tratamiento para aquellos pacientes que necesitan un aporte extra de insulina. Recordemos una cosa que es muy importante. En la diabetes, inicialmente nuestro cuerpo produce más insulina. Y eso quiere decir que inicialmente las personas están bastante bien. Pero con el paso del tiempo cae esta producción de insulina, sumado a que sigue existiendo esta resistencia a la insulina. Entonces en esos momentos es que los pacientes aparecen con síntomas, como que andan con mucha sed, que bajan de peso, con mucha orina, y ahí uno tiene que aportar desde afuera con insulina externa. O sea, estamos aportando la insulina que en condiciones normales produce el mismo cuerpo. Entonces, es un medicamento al que llamo a que no tengan el miedo y que realmente está indicado en casos que están más avanzados, pero cuando hay que usarlo, no hay que tener ese temor de que está asociado a las complicaciones, sino es el momento en que se está usando. Porque y uno entiende como médico, el paciente que está frente a uno en el box, que nos dicen, no quiero insulina porque no me quiero pinchar, me va a doler. Y ahí hay que hacer una buena educación en el box y hay muchas formas, ¿cierto?, de ir evitando las molestias asociadas al uso de la insulina. Por acá dice, mi papá tiene diabetes, ¿la voy a tener yo? Esa es una pregunta que habla del tema familiar. Luego tenemos, esta la contestó el doctor, de eso de la diabetes se puede curar o no, sabemos que es una enfermedad crónica.
Y, y cómo se controla también pero démosle una vuelta, doctor, para contestar ahí esas 3 consultas. La primera pregunta es si el papá tiene diabetes, ¿voy a tener yo diabetes? Efectivamente, la diabetes tipo 2 tiene un componente familiar bien importante, ¿ya? Incluso la relación entre las familias es más potente en la tipo 2 que en la tipo 1, ya que la tipo 1 es mucho más genética o más autoinmune. Pero en la tipo 2 hay una carga de enfermedad familiar importante. Por eso es súper importante el antecedente del familiar de primer grado con diabetes, porque no nos asegura que va a tener diabetes, ¿ya? Pero sí hay que, por así decir, tener ojo en esa persona. Si aparecen, por ejemplo, antecedentes como problemas con el metabolismo del azúcar, el sobrepeso, los triglicéridos, el colesterol, y más el antecedente del padre con diabetes, hay que tener un seguimiento un poquito más cercano con ese paciente, ¿ya? Pero no es que el paciente va a tener diabetes sí o sí porque el papá lo tiene, no. Pero sí hay un aumento de la probabilidad, ¿ya? Debería uno entonces controlarse, o sea... Claro, si el papá diabetes es control, acudir a control, exámenes preventivos, hacer actividad física regular, alimentación también saludable para evitar que tengamos la complicación de la diabetes. Hoy decirle que todo esto que nos está relatando el doctor y las opciones que tenemos están en la atención primaria y no solo en el sector urbano, también en el sector rural tenemos los mismos exámenes preventivos y las mismas opciones, tanto en urbano como rural. Porque hay una persona que me decía, pero si uno no tiene luquitas, ¿cómo va a saber? ¿Cómo va a enfrentar? Puede, con la atención primaria. Y aunque no tenga, usted no esté en ISAPRE o en FONASA, no tiene trabajo, de todas maneras puede ir a su centro de salud, pedir una hora, lo puede hacer online también ahora, con Telesalud pedir la hora, y hacer sus controles y después llevar la enfermedad como enfermo crónico y va a estar con la asesoría médica. Sí, es una enfermedad que es del GES, ya del auge. Está garantizado el acceso al tratamiento. Y ahí, como tú bien dices, acá en la comuna, y esto se ha ido reforzando en el último tiempo, no debe haber una diferencia entre lo urbano y lo rural. ¿Ya? Las prestaciones son las mismas, el arsenal de medicamentos es el mismo, los programas que hay disponibles, tanto en la promoción y prevención, son los mismos. Así que en ese sentido el llamado a la población a realizarse los exámenes preventivos, independientes si son de rural o son de área urbana. Ya, si se cura o no, ya también lo conversamos, ¿ya? Así es que ahí está la respuesta. Y usted puede volver a ver este programa. Recuerde que el programa se transmite nuevamente cerca de las 23 horas acá en UTV, San Clemente. Y además quedan nuestras redes sociales para que usted lo pueda ver sin problema todas las veces que quiera. Y más aún lo que le pedimos siempre a usted, que el programa Prevenir es Salud, usted lo comparta. Y nos vamos al extremo, doctor, de decir que en realidad cuando hablamos de salud es salvar vidas. Porque una persona que logra controlar su diabetes realmente tiene mejor calidad de vida y además le salvamos la vida. O sea, más largo el proceso y más sanito, más feliz. Hay una persona que nos dice acá que se complicó en una de sus extremidades y que la diabetes lo llevó a amputaciones. Eso también, doctor, sería bueno que lo sí, otra de las complicaciones graves de la enfermedad es el fenómeno también de las lesiones microangiopáticas que van provocando daño a nivel de nuestros tejidos más periféricos, y ahí está el tema de las amputaciones, el tema del pie diabético, de las heridas, de las úlceras que no mejoran y finalmente conlleva a este fenómeno tan grave que es la amputación. En la comuna tenemos 4.000 personas con diabetes aproximadamente. ¿Cuántas? 4.000. Ese es nuestro número más o menos, la 4.002 para ser más específicos. Están en GES, están en cobertura de tratamiento. Ya. Y tenemos una cifra no despreciable y muy importante y alarmante de 37 personas con amputación, secundaria a una complicación de la diabetes. Eso nos habla de que estamos frente a una crisis, por así decirlo, y eso a nivel mundial. Pero acá en la comuna tenemos también que hacer énfasis en que el número de pacientes con diabetes elevado, las complicaciones que tenemos también son muy potentes y muy graves, así que debemos enfrentar esto con la mayor agresividad posible. Y la forma de hacerlo con la prevención lo habíamos conversado desde el inicio, así es que es importante
que ojalá usted nos escuche, nos ayude a difundir, se realice sus exámenes preventivos. Lo comentaba el doctor, está en nuestra canasta de prestaciones del Departamento de Salud. Se están haciendo los exámenes preventivos en las empresas, cada sector o centro de salud está yendo a terreno para que, si nosotros no nos preocupamos de nuestra salud, el centro de salud nos está yendo a nuestras casas, inclusive por todos lados, y uno dice, Lem, ¿para qué será ese examen? Oye, pero si no te sacan sangre, nada, como que le bajamos el nivel de beneficio que tiene un examen médico preventivo, doctor. Me gustaría quizás recomendar ahí, convencer a nuestra gente, porque es importante que nos convenzamos cada uno de nosotros que el realizarnos estos exámenes nos va ayudando y nos va guiando para saber cómo vamos en esto de la salud. Estos exámenes tienen un foco que es la pesquisa o detectar la enfermedad muy precozmente. Y no solamente diabetes, también está la hipertensión, están los lípidos y otras alteraciones más. Y van lamentablemente de la mano. Ser hipertenso aumenta la probabilidad de ser diabético y ser diabético aumenta la probabilidad de ser hipertenso. Así que no es de extrañar que nuestra población tenga tanto diabetes como hipertensión en forma simultánea. Y a eso lo asociamos también el fenómeno de los lípidos también, del colesterol elevado. Y así vamos generando estos pacientes que presentan estas patologías cardiovasculares de forma simultánea y que aumentan la complejidad y aumentan la probabilidad de complicaciones a largo plazo. Por eso es tan importante este examen de medicina preventiva, porque están orientados a pillar a pacientes que probablemente no tengan síntomas y ojalá, de forma muy precoz, antes de que aparezcan todas las complicaciones, pesquisar, diagnosticar, educar y empezar tratamiento, que es lo más importante. Ya, con respecto a dónde puedo averiguar más, lo importante es que siempre sea en medios o plataformas que estén autorizadas por el Ministerio de Salud y todo, porque alguien me decía, para saber más de la enfermedad. Cuando uno le diagnostican, doctor, como que se entra al Google y empieza a buscar todo lo que aparece y no todo es real. ¿Qué le recomendaría a la gente que nos está viendo, que quiere cuidarse y todo, además de seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud? Efectivamente, Internet da para todas las opciones. Uno puede pillar cosas muy buenas y cosas muy malas en Internet. Los medios oficiales siempre son las páginas del Ministerio, donde hay mucha información, la página chilena de diabetes, Sociedad Chilena de Diabetes, SOCHIDIAB, perdón, ese es el nombre de la sociedad, donde hay mucha información útil para la persona con diabetes. Y es importante tomar decisiones siempre compartidas, ¿ya? Siempre con el equipo tratante, porque muchas veces las personas pueden aventurarse, por ejemplo, a usar tratamientos que no están a veces indicados. O el de la vecina. O el de la vecina, el secreto del campo, lo que sea. Y muchas veces caemos en el error de que, si bien pueden ser alternativas que algunas pueden tener algún tipo de respaldo en la evidencia, lo importante es que sea un componente más complementario, siendo que el elemento central tiene que ser el enfoque que se da de parte del equipo de salud en corresponsabilidad con el usuario. Bueno, y se nos pasó rapidito el tiempo, doctor Mendoza. La verdad es que es bueno crecer, aprender, y en esta ocasión darle las gracias porque nos dio la posibilidad de más que hacer un guión de preguntas preparadas que podríamos haber entregado al doctor, que nuestra gente, nuestros televidentes pudiesen consultar. Por eso yo estoy acá entre el doctor y las redes, para poder contestar las inquietudes, pero normalmente eso, cómo me doy cuenta, los síntomas, cómo me cuido, ¿no? Las medidas de prevención. Entonces, para ya cerrar el día de hoy su participación y dejarlo cordialmente invitado para cuando usted quiera estar con nosotros y trabajar la prevención a través de los medios de comunicación, va a ser muy bienvenido. Hay tantas enfermedades que podemos prevenir, doctor, tantas enfermedades que si nosotros nos portamos un poquito bien, un poquito solamente, quizás caminar, actividad física. ¿Usted recuerda al doctor Ortiz? Lo tiene que haber conocido. Sí, por supuesto. Don Jorge Ortiz. Él cada vez que venía al programa de la radio y la televisión decía, no se les olvide caminar, la media hora de caminar. Siempre yo le decía, yo lo veo a usted y me acuerdo de la media hora de caminar. Pero él decía, porque es importante para las enfermedades cardiovasculares, y él tenía especialidad en geriatría. Entonces siempre nos recomendaba eso.
esta cámara que está acá, doctor, nosotros siempre por algunos minutos, y salió el director, el dueño del canal, así que yo la puedo regalar por unos minutos, es para nuestros profesionales, para que puedan hablar directo ahí con la gente, los televidentes, despedirse, saludar a quien tenga que saludar, porque a veces los colegas llegan y dicen, no se acordó de saludar al estamento, por ejemplo, o algo, por ahí los saluditos. Y además, doctor, repasar, remarcar, subrayar lo que usted quiere que le quede a la gente hoy día en este tema que es la diabetes. Aunque en algún minuto lo dijo por ahí, pero reiterarlo ahí, a su cámara. Ahí está, doctor. Ya, bueno, primero quiero partir con saludar a los trabajadores sociales. Creo que hoy día es su día, ¿no? Así que en nombre del director comunal de salud también quiero extender ese saludo a ese tan querido y sensible estamento para nuestra comuna. Respecto a palabras finales, que la gente se quede en la casa con una enfermedad crónica, pero que tiene un componente que atacamos esto desde etapas más tempranas con la adherencia farmacológica y no farmacológica, actividad física, alimentación saludable, el área de los controles también, eso va a tener un desempeño muy, muy positivo en el futuro. Está asociada a muchas complicaciones que son totalmente prevenibles, por así decirlo, en muchos casos. Y no olvidar también el fenómeno de la prevención, de los exámenes de medicina preventiva, el asistir a los controles de forma periódica, en los controles hacer una interacción honesta con su equipo tratante, en el sentido de la correcta adherencia, no, por así decirlo, no nos contemos cuentos, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, no, si hay adherencia o no, decir por qué no, decir por qué nos cuesta, en qué podemos cambiar. Muchas veces los médicos podemos tener tal vez una mirada en que dice, haz esto, es una medicina que está ya en el pasado, ahora la medicina está centrada en el usuario, o sea, qué cosas son las que entre los dos, entre el equipo y el usuario podemos llegar a acordar o en un plan de trabajo. Así que el mensaje final es, cuenten con el equipo, estamos trabajando todos los días para entregar una mejor atención y aumentar las estrategias que mejoren de forma efectiva y a largo plazo la diabetes y las complicaciones que pueden tener en el futuro. Bueno, agradecer al doctor Mendoza que nos acompañó hoy día en UTV. Vamos a estar escuchando también el audio de esta entrevista que tuvimos con el doctor Mendoza a través de la radio de 4 a 5 de la tarde. Recuerde que estamos de lunes a viernes en Radio Amiga. Y también les cuento que en el diario Maule hoy está una columna que preparó el doctor Mendoza justamente con este tema. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Esperamos que nuestra gente también haya aprendido y todos podamos crecer en este tema, la diabetes. Nos vamos a ir a unas cápsulas educativas mientras se prepara Carolina Lara, que va a estar con nosotros. Ella es encargada de compras, de adquisiciones de acá de nuestro departamento de salud, y vamos a conocer un poquito más cómo trabaja el estamento administrativo de salud, que son la base para que funcione todo el resto, los centros de salud, el área clínica. Si no podemos comprar los insumos para que trabaje nuestra gente, difícilmente vamos a avanzar. Así que un ratito nos despedimos del doctor Mendoza y ya estamos de vuelta. Gracias.